Entonces, con este compliance en materia de PLD, lo que aquí les menciono son las principales obligaciones que se deberían de cumplir. Que aquí cuando uno sabe que es sujeto obligado o una vez analizando la operación y dice, sí, realizo alguna actividad vulnerable, ya sé cuál es la normatividad, tengo que darme de alta en el padrón de PLD. También tengo que presentar avisos o informes de la actividad vulnerable que realizo, identificar a nuestros clientes con los que estamos trabajando, respetar las restricciones de efectivo, respetar los umbrales que son de identificación y para darle aviso a la autoridad, elaborar un manual de PLD, realizar cuestionamientos del beneficiario controlador y contar con un representante de cumplimiento o en este caso también lo llamamos como oficial de cumplimiento. En el tema que aquí estamos hoy en día, pues dentro de estas obligaciones del compliance en materia de PLD, nos vamos a enfocar en la elaboración del manual. En este manual, aquí lo que yo les comentaba es que de acuerdo a la normatividad vigente que tenemos, en las reglas de carácter general, en el artículo 37, es donde nace esta obligación de contar con un documento, donde aquí en el propio artículo nos menciona, quienes realicen actividades vulnerables, que son los párrafos que trato de resaltar más, deberán contar con un documento en el que se desarrollen sus lineamientos de identificación de clientes usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos. Esto los debe adoptar para dar cumplimiento en materia de PLD. Entonces, aquí otros datos que rescato es que mencionan en el artículo 37 otros artículos que es el 11, el 17, el 18 y 35 de las mismas reglas. Entonces, considerando que el fundamento viene desde la normatividad, aquí busco qué es lo que nos mencionan en los otros artículos. Por ejemplo, en el artículo 11 nos mencionan que dentro de nuestro manual debemos identificar a nuestros clientes usuarios. En el artículo 17, que también en este manual o documento debemos aplicar medidas simplificadas para los clientes usuarios considerados como de bajo riesgo. En el artículo 18 debemos integrar expedientes, nos menciona que dentro del manual debemos incluir cómo vamos a integrar los expedientes de identificación y en el artículo 35 mencionar si es que nosotros pertenecemos dentro de un grupo empresarial, mencionar cómo podríamos hacer este intercambio de información. Entonces, si notamos aquí en los fundamentos de el origen de por qué cumplir con la obligación del manual, pues sencillamente pues diríamos, no sabríamos cómo iniciarlo, ¿no? O qué debería de incluir. Por eso nosotros aquí hemos elaborado unos puntos donde aquí decíamos, ¿cómo elaboramos un manual de PLD? Lo primero es enfocarnos en la actividad vulnerable que se está realizando. De ahí que uno conoce la actividad o su operación que está haciendo, debe de primero enfocar cuáles son las obligaciones que debe de realizar. Entonces, aquí hicimos un listado de cómo iniciaríamos nosotros a poder escribir el manual, porque en las reglas o en la normatividad que nos ofrece la propia ley, pues no nos dice qué es lo que debería de incluir. Entonces, nosotros, el primer punto clave para el manual sería que debemos identificar nuestro acto u operación. Y en este acto u operación yo me enfoco no solo en la actividad vulnerable. La actividad vulnerable yo podría decir, me dedico a realizar préstamos o recibo donativos. O sea, ahí ya sabríamos cuál es nuestra actividad, pero cuál es el acto u operación que a mí como sujeto obligado me determina para hacer mi manual, es lo que se tendría que estar analizando. También el segundo punto que debemos de considerar son las obligaciones. Y aquí yo comento que las principales de las obligaciones que nos dan en materia de PLD son los umbrales de identificación y aviso, ¿no? Los de identificación, porque así lo menciona la ley, que cuando esta actividad rebase los umbrales de identificación, pues serán considerados sujetos obligados. Porque cuando no rebasen estos umbrales, aunque se dediquen a esa actividad, no tendrían por qué estar cumpliendo en esta obligación. También otro punto clave para determinar cómo elaboraríamos nuestro manual es nosotros verificar qué tipos de clientes usuarios son los que tenemos. Y en estos, porque hay diferentes tipos, pues puede ser que yo
trabaje con clientes que sean personas físicas, personas morales, a lo mejor son extranjeros o son nacionales. Todos tendríamos que tener la misma estructura, bueno, o personalidad jurídica para saber a qué clientes tendríamos que considerar en el manual. Y aquí veo que nos preguntan, bueno, Omar, que si el crédito y prepago se refiere a las financieras. Sí, si quieres, bueno, aquí me regreso un poco, que de hecho creo que es a las actividades vulnerables. En estas actividades vulnerables, lo que se presenta son las tarjetas de servicio, crédito y prepago, que creo que esta es tu pregunta. De hecho, son como las comercializadoras las que venden. Vamos a suponer que una empresa quiere contratar y darle a sus empleados tarjetas de vales de despensa. La empresa que emite estas tarjetas de servicio, crédito, prepago son las que están consideradas como una actividad vulnerable, porque cuando una empresa se dedica a hacer tarjetas, a estas tarjetas hay veces que se les puede depositar con transferencias o hasta en efectivo, puedes tú fondear estas tarjetas para ofrecérselas a alguien más. Entonces, se puede decir que esta actividad se refiere como a ese tipo de, de tarjetas que se van haciendo hoy en día. Espero que haya sido ese mi comentario, porque no son las financieras que dan las del banco, vamos a suponer una tarjeta de crédito o hoy en día como las fintech que están dando tarjetas, por ejemplo, Rappi, que te ofrece una tarjeta ya en línea, o todas estas tarjetas que ya no son de una entidad financiera, también serían una actividad vulnerable. También aquí nos pregunta a qué tipo de umbrales me refiero. Bueno, igual aquí en mi ejemplo, ahorita voy a explicar cuáles son los tipos de umbrales que se deben de señalar. Por ejemplo, aquí en las obligaciones menciona que hay umbrales de aviso, porque la autoridad dice, si yo me dedico a hacer préstamos, la autoridad dice, para mí va a ser relevante o voy a considerar que puede ser un acto de lavado de dinero si te haces préstamos de 1 millón de pesos, ¿no? Si tú rebasas 1 millón de pesos, pues para mí sería como una alerta para saber, para que tú me lo informes y yo ver si con esa operación nos está lavando dinero. Pero a lo mejor hacen préstamos que son menos de 50,000 pesos y lo haces una vez al mes. Entonces diría la autoridad, no, no rebasas ese umbral que para mí me representa un riesgo. Entonces, mencionando ese tipo de umbral, hay 3 opciones, que es para identificar a un cliente, para mandar un aviso y para respetar los límites de efectivo. Entonces, también en el ejemplo que ahorita les traigo en los puntos claves, traigo una actividad con sus umbrales que debe de respetar. Entonces, creo que aquí ya nada más los montos que señala la ley es por cada actividad vulnerable. Dice Jonathan, sí, cada umbral, por eso digo que para elaborar el manual es muy importante, aparte de estos puntos que yo digo que es como una estructura que nos da una base para formar nuestro manual, eso lo volteamos a ver con la normatividad y así yo digo, si yo me dedico a los préstamos, tendría que ir a ver para préstamos qué les aplica. Si me dedico a los donativos, igual cada una de las actividades se conforma de manera diferente. Entonces, estos serían como los puntos en general y ya nada más una vez especificándose o conociendo la actividad vulnerable, tendrían que buscar qué les aplica. Aquí en mutuos, garantías, préstamos o créditos, sí entrarían las financieras. En este tema sí, de hecho la normatividad en materia de prevención del lavado de dinero, en la ley que estamos viendo, la ley FPRP, nos menciona que hay 2 tipos de actividades vulnerables, que son las entidades financieras y las entidades no financieras. Las financieras son todas estas que pertenecen al sistema financiero mexicano y esas empresas las regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta comisión ya tiene mucho tiempo haciendo esta regulación con todas las entidades financieras y ya cubren con ciertos requisitos de acuerdo a su normatividad de esas empresas financieras. Hoy en día, en esta materia de PLD, también voltean a ver a las empresas que no son financieras, que las consideramos también actividad vulnerable y ya serían, por ejemplo, los préstamos. Diríamos, hay empresas que te dicen, necesitas dinero, ven con nosotros y te damos un préstamo, ¿no? Esas empresas que no son financieras, que no son un banco o no sé, que están reguladas por la comisión, entrarían en este punto de actividades vulnerables. Entonces,
Pues ya, considerando como estos puntos que nos habían mencionado, aquí en las obligaciones que decimos de los umbrales, ahorita este sería como mi explicación general y ahorita en el detalle donde traigo un ejemplo, igual ahí se puede entender un poco mejor. Les mencionaba que otro punto para analizar para nuestro manual es seleccionar o verificar qué tipos de clientes o usuarios tenemos, porque de acuerdo al tipo de cliente que tengamos, son los requisitos que debemos establecer en nuestro manual para dar cumplimiento a estas obligaciones. Otro punto clave que es para elaborar el manual, hay que determinar las áreas responsables que estén dentro de nuestra estructura de organizacional para determinarlos por líneas de defensa. Esto de líneas de defensa, yo me refiero, vamos a suponer que estemos en una empresa donde venden autos. Tendríamos que decir, vamos a capacitar a los socios accionistas o al administrador, al gerente y hasta los empleados, ¿no? Pero ¿quién sería la primera persona que estaría directo con el cliente? En este caso, del ejemplo de la venta de autos, sería el vendedor. Cuando alguien llega a solicitar informes de un crédito, él tendría que conocer cuáles son los requisitos que deberían de solicitar en materia de prevención del lavado de dinero. Por lo menos una identificación vigente, corroborar que sus datos sean correctos, que la identificación no sea falsa. Todos esos datos que sería iniciando, imaginemos el organigrama de abajo hacia arriba, la primera capa que está directo con el cliente sería la primera línea de defensa. Ya pasaríamos a la segunda, que a lo mejor de ahí ya el gerente revisa esa información, valida que todos los datos que hayan llenado o que el crédito que están solicitando sea todo sea de acuerdo, sería la segunda línea de defensa. Y ya una tercera línea que a lo mejor toda esa información, esos filtros que se van enviando, a lo mejor ya son con los responsables en materia de PLD que tienen que mandar un aviso y que tienen que solicitar datos de acuerdo a la información que llenaron, ya sería la última, bueno, la tercera línea de defensa, porque es la línea que está más lejos del cliente usuario. De todas formas, ahorita en el ejemplo que traigo, puedo enseñarles cómo se muestra estas áreas, cómo las podemos determinar. Y por último, bueno, el punto clave que nosotros consideramos para elaborar un manual son las políticas. Estas políticas deben de ser consideradas otra vez de acuerdo a la actividad vulnerable. Esto porque, como mencionaba en el ejemplo de la venta de autos, a lo mejor ellos en esa actividad pondrán una política de que si el vendedor no está capacitado, no sé, no se puede ofrecer el servicio, ¿no? Pero no sé, a lo mejor ¿en qué será? En los préstamos, bueno, también podría aplicar lo mismo porque debería de conocer los requisitos para poder otorgar un préstamo. En un donativo, a lo mejor que ya los donativos son en línea. Hay muchas páginas o fundaciones que son en internet y tú dices, si quieres donar, haz tu transferencia o puedes ingresar tu tarjeta y ahí no sabes quién es el que va a revisar o va a pedir la información. Entonces ahí podrían cambiar las políticas de acuerdo a la actividad que se esté realizando. Entonces, si aquí, bueno, para tomar un ejemplo y que creo que es como el más común que podemos llegar a tener en las empresas, y eso no dedicándonos a hacer préstamos. Vamos a suponer, ahorita nos preguntaban que si se refería a las entidades financieras. Puede haber entidades no financieras, como les decía, las que prestan dinero, no sé, las casas de empeño son consideradas también como actividad vulnerable, todas esas empresas que ya están constituidas, que hacen préstamos, pero no tienen pues sí, esta entidad financiera que las regula la comisión. Pero hasta nosotros mismos, puede haber empresas que se dedican a cualquier otra actividad, no sé, a la tecnología o vamos a suponer una mueblería que digamos no tiene nada que ver con préstamos, pero a lo mejor hacen préstamos entre otras empresas o préstamos a sus empleados. Todo eso sí se considera una actividad vulnerable porque así lo dice la propia normatividad. Es quien la realiza, no que sea tu actividad principal. Entonces, considerando eso, nuestro primer punto clave que habíamos comentado es el acto o operación. Y aquí creo que hasta voy a complementar la pregunta que nos hacían, si son diferentes por cada actividad vulnerables. La respuesta es que sí, porque veamos el ejemplo de aquí del acto o operación de préstamos, que la normatividad nos dice, se tendrá por realizado el acto o operación para la actividad vulnerable, que es la fracción cuarta de la ley,
cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente. Entonces nosotros decimos, si a lo mejor yo me dedico a cualquier actividad, pero realicé un contrato de préstamo con un cliente o con otra empresa, no sé, ya estoy realizando la actividad vulnerable y así se refiere la autoridad. Bueno, de acuerdo a lo que dice el reglamento, tu acto de operación, si realizas un contrato, estás haciendo una actividad vulnerable. De ahí tendrías que tú analizar si te llevaría a ser sujeto de obligaciones o no. Después, el segundo acto de operación que nos mencionan para los préstamos es el acto de operación para materia de aviso. Aquí dice, el acto o operación se va a considerar en la entrega de recursos o en la firma del pagaré, porque aquí nosotros tendríamos la opción de cuándo doy aviso, cuando firme el contrato, cuando le estoy haciendo el crédito, cuando ya le pagué, cuando él me pagó. No, la autoridad, de acuerdo al reglamento, menciona que el momento para mandar el aviso es cuando se va a desembolsar el dinero. Por ejemplo, si yo le prestara un dinero a una persona y le presto, no sé, 500,000 pesos, en el momento que queda la transferencia o el pagaré firmado, se puede decir que se está haciendo la operación que es vulnerable, porque la autoridad diría, ah, bueno, yo acabo de identificar que Ana Karen Huerta le hizo un préstamo a esta persona. Vamos a ver de dónde Ana Karen Huerta sacó 500,000 pesos, si a lo mejor no tiene una empresa constituida, no tiene en su historial del banco una comprobación de que pueda tener ese dinero. Entonces, estos actos de operación que determinó la autoridad en el reglamento o en la ley, a ellos les funciona más para hacer estas investigaciones. Entonces, aquí ya considerando el acto o operación de aviso, también otro punto importante en el acto de operación es que la conducta distintiva de la actividad de préstamos es cuando se realiza este otorgamiento de créditos con o sin garantía. Entonces, aquí si se fijan, vamos a suponer, este fue el ejemplo de préstamos. Si tomáramos el ejemplo ahora de, no sé, de los donativos, diríamos, ¿cuál es el acto de operación de los donativos? En los donativos se da un comprobante de recepción de donativos cuando una persona hace una aportación para que sea deducible. Entonces diríamos, tenemos cuando hacen la factura, pueden hacer un convenio de donación y pueden hacer el donativo. Lo que comenta la autoridad, que el acto de operación en donativos es cuando cae reflejado el donativo a la cuenta de la empresa, bueno, de la donataria que se está llevando a cabo. Entonces, así se tiene que analizar el acto de operación de cada actividad que esté realizando de acuerdo a lo que menciona la autoridad. No sé, si quieren igual, si tienen alguna actividad en específica, les puedo ir diciendo, bueno, no igual exactamente, porque al final traemos como un material que les va a servir mucho de apoyo, porque cada actividad tiene consideraciones diferentes. El otro punto que habíamos comentado como punto clave es ver las obligaciones que tienen de su actividad vulnerable. Y aquí lo que me comentaban de los umbrales. Por ejemplo, en este punto yo les decía que hay 3 tipos de umbrales o límites que son los permitidos que dice la autoridad. El primer umbral va a ser de identificación. En préstamos, el umbral de identificación es siempre, no tiene un límite que digamos hasta 10,000 pesos tú identificarás a tus clientes. Y de hecho esto, hasta si lo analizamos como en nuestras operaciones del día a día, tú dirías, ¿identificarías a alguien que le haces un préstamo desde un peso? Pues dirías, bueno, igual hay que considerar que no vas a prestar un peso, ¿no? Pero desde un peso ya le estás prestando y él te debe ese dinero, ¿no? Entonces tendrías que identificarlo para saber por lo menos cómo se llama, dónde vive, cómo te va a pagar. Y ya imaginemos que son préstamos más altos, entonces por eso siempre se tienen que identificar. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Tú considerarás este umbral y también por actividades vulnerables estos límites son diferentes. Dependiendo la actividad, puede que haya umbrales de identificación arriba de 100,000 pesos o 200,000 pesos. Otro umbral que hay que revisar en las actividades vulnerables es el umbral de aviso, que era lo que les comentaba. En los préstamos, el umbral de aviso es de 1,605 UMAS. Ahorita el valor de la UMA actualizada el día de hoy, bueno, de este año, el límite es hasta 154,433 pesos, ¿no? Si tú realizas préstamos arriba de esta cantidad, tendrías que estar mandando un aviso porque estás rebasando el umbral
y que son los puntos que debemos de considerar en nuestro manual, porque es lo que nos va a dar nuestra obligación de cumplir con la autoridad. Y el último umbral que menciona la autoridad que debemos de mencionar es el del umbral de restricción de efectivo, porque hay algunas operaciones, como comentaba un principio, el lavado de dinero, lo que obtiene casi la mayoría siempre es dinero en efectivo, que es dinero de actividades ilícitas, que van a buscar la manera de ocultarlos o hacer parecer que es lícito para comprar pues propiedades, autos, obras de arte, o algunas dentro de estas actividades que les estaba mencionando. En préstamos, solo puedes aceptar tú que te paguen estos préstamos hasta 3,210 sumas, que corresponde a 308,866 pesos. Si tú rebasaras estos umbrales donde tú prestas 500,000 y te quieren pagar en efectivo, tú dirías, no, solo puedo recibirte hasta 308,000 pesos porque es mi límite de acuerdo hasta este año, ¿no? Entonces, si no los revisáramos, bueno, no los respetáramos, hay multas por no considerar estos umbrales que nos pone la autoridad. Aquí nos Contadora, ¿sí? perdón la interrupción. Una pregunta, Mar. Pregunta, ¿el aviso es en el portal del SAT? Sí, el aviso en materia de PLD, como les mencionaba a un principio en las obligaciones, se menciona que cuando tú ya eres sujeto obligado, que dices, sí, ya soy actividad vulnerable, ya sé cuál es la que yo realizo o caigo en ese supuesto, después veo que hago préstamos, vamos a seguir con este ejemplo, y rebaso el umbral, hay un portal que sí, el SAT es quien regula a las actividades vulnerables, que son todas estas empresas no financieras que, como les decía, en las entidades financieras las revisa la comisión y en este caso las revisa el SAT. Que el SAT también podríamos decir que tiene, pues ya tenía una ventaja, que es quien nos revisa en manera o en tema fiscal. Entonces hay un portal, aunque sí es a través del SAT, hay un portal específico en materia de prevención de lavado de dinero, donde ahí cuando uno es sujeto obligado tiene que realizar su alta, todo su proceso, se da de alta como sujeto obligado, registra la actividad vulnerable que está realizando y ya que tiene acceso, ahí es donde comienza a mandar sus avisos de acuerdo a las operaciones que tiene. Porque esta obligación también de los avisos es una vez al mes y de hecho hasta se parece con las obligaciones fiscales, que es cada 17 del mes. Entonces, si tú en este mes rebasaste los 308, mandarás un aviso con estas operaciones y cuando no lo rebasaste, que dices, no, yo no rebasé el umbral de aviso, entonces mandarías un informe en cero. Pero cada mes tienes que estar informando a la autoridad las operaciones que vas haciendo de tu actividad vulnerable. Entonces, pues ya una vez considerando estos umbrales, también la autoridad nos dice que dentro de nuestras obligaciones, diríamos, si ahorita les comenté también de cuándo mandar un aviso, la autoridad dice, bueno, al final tratamos de prevenir que nos utilicen para lavar dinero, ¿no? Y podría haber empresas que digan, bueno, entonces hay que prestar hasta 150,000 pesos y así no nos va a rastrear la autoridad o no nos va a pedir que mandemos un aviso. No, también en préstamos se incluye la obligación de acumulación de un periodo de 6 meses. Si en 6 meses, vamos a suponer que el primer mes le presta 150,000 y en el segundo 20,000, ya rebasó el umbral. Cuando tú rebases el umbral, tienes que mandar un aviso. Y así, aunque lo rebasara hasta el sexto mes, tú tendrás que mandar ese aviso por la acumulación y que rebasaste el umbral de aviso. Entonces, estas obligaciones, bueno, sería el ejemplo de cómo considerarlas para escribirlas dentro de nuestro manual, porque sería como la guía que nos va a estar ayudando con los pasos de qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que vaya sucediendo. El otro punto de punto clave para nuestro manual era lo que les mencionaba, analizar qué tipos de clientes usuarios son los que nosotros tenemos o con los que trabajamos día a día. Y aquí es donde decimos que debemos de identificar a los clientes usuarios de acuerdo con su tipo de persona jurídica. Y esto porque igual en los anexos de las reglas de carácter general dice, si tú tienes un cliente que es persona física de nacionalidad mexicana, tendrás que identificarlo con esta información y estos documentos. Si es persona extranjera, pues también. Si es empresa, persona moral, también. Si es fideicomiso, y hay una serie de anexos con requisitos que la autoridad nos solicita
de acuerdo a la persona que se está mencionando. Entonces, aquí nos mencionan que cuando hablo del umbral, ¿a qué me refiero? Y Fer, aquí mencionaba yo que el umbral es un límite. Si buscáramos la definición de umbral, es hasta el límite que puedes tú llegar a hacer algo. Entonces, si digo, si yo puedo, no sé, como vamos a suponer los carros, ¿no? El límite de velocidad hasta cierto lugar es 80 kilómetros por hora. Ese sería un umbral para el kilometraje, ¿no? Entonces, aquí en avisos ponen un límite de las operaciones que serían consideradas para ser vulnerables. Y creo que no sé si Omar levantaste la mano o fue como... Pues Omar, ahora. Sí, buenas tardes. Buenas Disculpe. tardes. Bueno, ya aprovechando, ¿no? Para no perder el hilo de los umbrales. Sí, Escuché que comentabas que se va acumulando no sé, la cantidad de préstamos, ¿no? Eso se refiere a un límite por el ejercicio, 150 y tantos mil pesos al año, por ejemplo, o cada mes, o cómo. no, de hecho, estos umbrales, bueno, o como bien mencionas, estos límites o la acumulación se va haciendo por operación por cada cliente. Vamos a suponer, si yo tengo a un cliente o, no sé, alguien que le presté hoy 150,000 pesos dentro de mi mes y digo, bueno, pero ya, ahí le presté 150,000 y no rebasó el umbral. En el siguiente mes yo veo si a esa misma persona le volví a prestar dinero, a lo mejor le volví a prestar otros 20,000, digo, no, ya son 170,000. De esa persona ya le presté más de 154,000 pesos en un periodo de 6 meses. Entonces se da aviso de esa operación. Tienen que ser por cada cliente que tú tengas una relación, cómo se va a ir acumulando. No por todos los préstamos. Si tuvieras 5 personas y a esas 5 personas les prestó 50,000 pesos a cada una, pues no aplicaría porque ninguna rebasa el umbral. Aunque para la próxima vez, a lo mejor ya nada más le presto a dos, tendría que ver si esas dos se rebasan, pero solo es así considerando la operación por cliente o usuario. Ok, perfecto. Entonces, por cliente, como bien mencionas, Sí, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, un cliente, supongamos, ¿no? Y le presto 200,000 pesos y nada más tengo un cliente, tengo que hacer aviso, ¿no? Porque ya rebasé los 154. Si tengo 10 clientes de 20,000 pesos cada uno, pues no tengo que mandar ningún aviso, ¿no? exacto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada. Aquí también Ana González nos pregunta qué es acumulado por transacción. Sí, el acumulado es así como comenta. Si hoy le presto, por ejemplo, hoy yo, Karen, te presto a ti, Ana, 50,000 pesos y para el próximo mes le presto 50,000 pesos a Omar, pues ya a ti ya no aplica porque a ti ya no te presté. Te tendrá que decir a Omar si para el próximo mes le presto otros 50,000, se lo acumularía a él, pero tiene que ser por persona y por operación que estés realizando con un cliente o usuario. Por eso esto es muy, muy importante porque los manuales hay que tener un control de decir, no solo que lo voy a considerar, sino cómo lo voy a hacer. A lo mejor un listado, voy a ver a quién le presté en este mes. Si para el próximo mes le presté a una misma persona, pues veré si caigo en aviso por acumulación. Entonces, igual ahorita es como el ejemplo general y les diría cómo lo estaríamos plasmando en el manual. Otro punto para el manual, lo que les decía de los clientes usuarios, sí, bueno, si ya no tienen otra duda con el umbral, en las reglas, estos anexos nos da un formato donde dice que hay que asentar cierta información, donde su nombre completo, nacionalidad, por todos estos datos generales que los tenemos que tener en un documento, así nos lo mencionan las reglas. Además de que esa información la tenemos que tener sustentada con documentos. Y ahí te dicen identificación, qué tipo de identificación vas a aceptar, comprobante de domicilio, igual qué tipo. Entonces, hay que identificar qué clientes usuarios son los que normalmente trabajamos para establecer cuáles van a ser los requisitos que les vamos a estar solicitando. También en este tema de clientes usuarios hay que identificar si hay facilidades administrativas. A lo mejor yo les decía hace un momento de los umbrales. Habría 3 umbrales, el de identificación, el de aviso y el de restricción de efectivo. Pero cuando ya la autoridad nos dice si vas a llevar a cabo tus umbrales, hay que considerar un cuarto punto que es la acumulación. Igual aquí, en clientes usuarios, si tú vas a determinar que solo trabajas con personas físicas o con empresas mexicanas,
Ah, bueno, a lo mejor, ¿qué tal si alguna de esas empresas tuyas puede ser una parte relacionada que podría ser, a lo mejor yo tengo una empresa, ¿no? Yo me dedico no sé, a cualquier actividad, soy Ana Karen, y a lo mejor mi hermano tiene otra empresa y entre él y yo nos prestamos dinero. Entonces seríamos una parte relacionada porque no tenemos, no sé, a lo mejor una actividad en sí en común, pero pues cotidianamente nos estamos haciendo préstamos, ¿no? Pero somos como entre conocidos, vamos a llamarlo así. Entonces, en estos casos se puede presentar una facilidad administrativa, porque ahí tú dices, bueno, voy a tener este tipo de cliente que le doy un préstamo, pero no es cualquier cliente. A lo mejor yo sí lo conozco, es más, él tiene una partecita de acciones en mi empresa. Entonces, consideraría mandarle a la autoridad solo como un informe. Es decir, si hago un préstamo, le rebaso el umbral, pero es con mi parte relacionada, ¿no? Que lo conozco y lo tengo bien definido. También hay facilidades administrativas con empleados. Si diríamos, bueno, yo soy empresa y a lo mejor, no sé, mi socio accionista o un empleado me pide un préstamo de 250,000 pesos. Rebaso el umbral, pero no es que sea un cliente o usuario cualquiera. Lo conozco, trabaja conmigo, le voy a estar cobrando por nómina. Entonces se mandaría un aviso y hay que identificarlos de forma diferente. Entonces, pues eso se tiene que analizar cuáles son los tipos de personas que les podemos prestar dinero. Y ya un tercer punto en esto de clientes usuarios es clasificarlos por riesgo. Es lo que les comentaba ahorita. Si vamos a hacer préstamos por una facilidad administrativa que son con personas que podríamos conocer, pues diríamos, bueno, a lo mejor para mí esos clientes usuarios que si les doy un préstamo tienen un riesgo bajo para mí porque los conozco, tengo su información a la mano y ya. Vamos a suponer que a lo mejor viene a solicitarme un préstamo un extranjero que no lo conozco, me envía su documentación, pero no sé, no tengo la manera de verificarlo porque no es de aquí. Entonces, para mí sería un riesgo alto. Entonces, clasificar estos tipos de clientes también nos ayuda a nuestro manual para saber si hay que pedirle más información adicional para bajar este nivel de riesgo. Entonces, hasta aquí, bueno, de los clientes usuarios. Y otro punto clave que les mencionaba yo del manual es que hay que considerar cuáles serían las áreas responsables para solicitar esta información, de acuerdo a las líneas de defensa que les comentaba un ratito. Aquí, si vemos, sería como un mapa de la estructura de una empresa, solo considerando los puestos o las áreas o funciones que deberían de aplicar en materia de PLD. Si lo vemos de abajo hacia arriba, la primera línea de defensa, por ejemplo, aquí estarían los del staff y los coordinadores, ¿no? Vamos al ejemplo otra vez de los que venden autos. Bueno, pues los vendedores tendrían que estar en la primera línea porque son lo que les explicaba que están, es el primer contacto con el cliente. La segunda línea de defensa a lo mejor puede ser el oficial de cumplimiento en materia de PLD, que él es el que revisa que la primera línea pues sí pida los requisitos que se necesitan, que les entreguen toda la información, él valida que la información sea pues correcta y verdadera. Y ya a lo mejor la tercera línea de defensa son los gerentes o la coordinación, no sé, que ya sea de finanzas, alguien que revise que si se esté llevando a cabo esta operación como se debe, que se estén mandando los avisos o estas obligaciones que antes de llegar a dirección general, pues ya está todo resumido y validado, que tiene un proceso de verificación para cumplir de acuerdo a las áreas que le corresponde a cada uno. Aquí también nos pregunta Karen que a partir de cuándo tendría la obligación de inscribirse al padrón de sujetos obligados, a partir de la fecha en que rebaso el umbral de aviso o a partir de la fecha en que celebro la operación. Aquí se supone que el registro como sujeto obligado, si tú ya identificaste tu actividad vulnerable y si rebasas los umbrales, el que te da la obligación de registrarte es cuando rebasas el umbral de identificación. Si tú dijeras, bueno, yo me dedico a los donativos umbrales igual de 103,000 pesos, cuando recibo un donativo ya mayor de 103,000 pesos, me tengo que dar de alta en el portal porque pues sé que en cualquier momento me podrían pedir el aviso de esa operación que recibí. A lo mejor de préstamos, en el ejemplo que estamos, si el umbral es siempre, pues es más, hasta desde que si es una empresa que ya está constituida y sabe que va a dar préstamos, pues aunque todavía no ha otorgado uno, debe de considerar que es sujeto obligado y cuando rebase el umbral,
tendría que estar dando el aviso nada más, pero ya se dio de alta porque su umbral de identificación es desde siempre, ¿no? O sea, desde 1 peso ya eres considerado una actividad vulnerable. Entonces, con eso se puede decir que tú buscas tu umbral de identificación y eso te diría cuándo deberías de estar realizando tu alta, de acuerdo a la actividad que estés realizando. Entonces, bueno, de acuerdo con el área responsable, una vez que se haya establecido en qué línea de defensa está, se tendrían que determinar las funciones. A lo mejor aquí en el manual se escribiría, bueno, los vendedores o los del staff, los de la primera línea de defensa, tienen que llenar un formato de, no sé, de requisitos con el cliente o en el trámite de que si se le da un crédito o no, el coordinador tiene que supervisarlo, todas estas funciones que se tienen que poner de acuerdo a las áreas que se van a establecer en el manual. Y el último punto que mencionaba que debemos de considerar ya para hacer el manual son las políticas, que estas políticas, bueno, como yendo en el orden que los mencionábamos, hay que identificar cuáles son las obligaciones que debe de cumplir esa actividad vulnerable para establecer medidas, criterios y procedimientos para llevarlos a cabo. Porque decía, cada actividad se va a comportar de forma diferente. Entonces, para escribir un manual y decir qué pasos vamos a realizar cuando eso suceda, pues hay que tenerlos bien identificados. El punto 2 es que también en las políticas se deben de analizar y aprobar las políticas que se estén estableciendo antes de implementarlas. Porque aquí diríamos, bueno, si yo propongo el oficial de cumplimiento que estas políticas son las que se deben hacer de acuerdo a los vendedores, pues los vendedores dicen, no, a lo mejor yo nunca tengo contacto con el cliente o a lo mejor esa información no se la podemos pedir. O sea, hay que ver cosas que también no vayamos a escribir, que vamos a cumplir con todo y a la mera hora de la implementación no se pueda cumplir con lo que se está estableciendo en el manual. Entonces, por eso es muy importante que cuando se esté elaborando, analizarlas y validarlas con todas las áreas. Que aquí, igual el punto 3 es que estas políticas se implementarán y se evaluarán para confirmar si son las opciones adecuadas para dar cumplimiento. Y a lo que les decía, si ya se establecieron las políticas y están escritas, pues también antes de lanzarlo para implementarlo, pues evaluar si es que esas son las correctas o hay otras opciones que se pueden escribir de otra forma. Aquí nos pregunta Omar que si el manual se envía a alguna dependencia. Y pues mira, Omar, diste una pregunta que es muy, muy importante porque el manual, a pesar de que yo en mis conclusiones les voy a decir que para personas que llevamos la obligación de cumplir con materia de PLD, es como nuestra pieza clave para todo lo demás, ¿no? Pero cuando llega la autoridad en un requerimiento, que si dice el SAT, yo ya te identifica que, no sé, de acuerdo a tu constancia de situación fiscal y en tu RFC dices que, no sé, que vendes, no sé, que haces rentas, ¿no? Ahí dice que tienes de arrendamiento y no me has presentado tus avisos. Ya revisé tus facturas por ingresos y rebasas los umbrales que no estás registrado en el SAT. Él no te va a ir a preguntar, a ver, enséñame tus avisos. Lo primero que te va a pedir en una revisión es tu manual. Enséñame tu manual de políticas y procedimientos en materia de PLD para ver cómo llevas a cabo tu operación. Y después del manual, ya empieza a pedirte tu alta en el portal, tus avisos presentados, tus expedientes de tus clientes. Entonces, se puede decir que si desde el primer punto no cumplimos con el manual, pues no podríamos entregar todo lo demás. Entonces, pues sí es muy importante porque ahorita al final les voy a enseñar las multas por no cumplir con estas obligaciones y en materia de PLD son importes bastante altos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos elaborando las políticas, aquí también les menciono un ejemplo de cómo podríamos crear una buena política, porque nosotros diríamos, puede haber políticas, si vamos a un restaurante y que digan, no, aquí tenemos políticas de que no puedes fumar adentro del restaurante, ¿no? Pero ya hay áreas verdes y todo eso lo estructuran en una política de sus establecimientos. Nosotros, ¿cómo haríamos una política que digamos, puede ser bastante resumida, se va a comprender y se va a llevar a cabo? Nosotros aquí, bueno, o yo tengo como un tip o una clave que nosotros hacemos, que hacemos políticas por cada proceso.
Y así lo llamamos. En este ejemplo, haríamos una política de aviso por autorización de préstamo. Vamos a suponer, y lo que hago es yo imaginarme el proceso, ¿no? Voy con el área y le digo, ¿cuál es todo el procedimiento que haces? Y ya hasta que llega la autorización, ¿qué se debería hacer? Entonces digo, si hasta el momento de la autorización del préstamo puede obligarme a mí a hacerme una obligación en materia de PLD, pues reviso y tendría dos escenarios. Si el préstamo se autoriza, entonces si se autoriza, se podría firmar el pagaré o hacer el desembolso. Si esto sucede, entonces yo tendría que mandar un aviso. Ya estructurando este proceso, diría, bueno, si voy a mandar un aviso, ¿qué tiene que pasar antes para que pase esto? Entonces yo estructuraría mi política. Bueno, en la autorización, si se acepta, se firma pagaré y se hace desembolso, presento un aviso. Y si no se autoriza, a lo mejor se inicia el proceso de revisión y diríamos, otra vez vuelve a iniciar todo el proceso del crédito y hasta que haya una autorización del préstamo y si se firme pagaré o desembolso, pues haré aviso. Mientras esto no proceda, pues no tendré que realizar esta obligación. Y esto aquí, no sé si igual ustedes se lo imaginaron, pero siempre tratamos de hacer políticas de acuerdo a los procesos que se hacen en la empresa. Y ya para escribirlo, diríamos el ejemplo. Nuestra política quedaría política de criterios y procedimientos para avisos de PLD por préstamos. Esta sería nuestra política de cuándo mandaremos avisos o cuándo no. ¿Cómo iniciaríamos nuestra política? Pues casi siempre en todos estos manuales y políticas que se deben de crear, quien está obligada es la empresa, entonces iniciamos con el nombre de la empresa y mencionamos qué hará. Pues la empresa integrará los datos de los préstamos autorizados de cada uno de sus clientes usuarios previamente a que celebren un contrato de crédito elaborado y validado por, y a lo mejor aquí especificar un área, porque también no solo es poner políticas para que se cumplan, sino quién la debe de hacer o quién la debe, qué área la tiene que llevar a cabo. Entonces podríamos decir por, no sé, la primera línea de defensa, que podrían ser los que están ahí en el staff solicitando información, ¿no? ¿Esto para qué? Para que esta información sea entregada en las especificaciones que así lo requiera el oficial de cumplimiento para hacer el aviso correspondiente en tiempo y forma, tal y como lo establece el artículo 23 de la propia ley FPRP, ¿no? Aquí el artículo 23 menciona solo lo que les decía, que los avisos se presentan cada 17 del mes, posterior al mes que se acabó. Entonces, así quedaría un ejemplo de cómo podríamos ir nosotros determinando nuestras políticas. Vamos a suponer de los 5 puntos claves que les mencionaba, pues del acto de operación, hacer una política de cómo consideraremos que será nuestro acto u operación en actividad vulnerable, ¿no? Otra política de cómo voy a identificar a mis clientes. Bueno, mis clientes cuando sean personas físicas, pues haré esto, o esta persona lo tendrá que hacer, o tendrá que recabar esta información. Y así, cada una de las políticas tendrían que irse avanzando. Ya al final de cómo valorar todos estos puntos del manual de PLD, cómo lo implementamos, pues aquí, de acuerdo con la elaboración y una vez validado y autorizado, como les comentábamos, hay que implementar el dicho manual con las áreas especificadas dentro de los procesos del cumplimiento en materia de PLD, que podrían ser las líneas de defensa o las personas que se crea que dentro de la actividad deben de conocer estas obligaciones. Recomendaciones para la implementación sería crear manuales en versiones por área, porque a lo mejor el área de ventas, a lo mejor regresamos al ejemplo de los autos, pues a lo mejor a los vendedores hay que capacitarlos de por qué es el objetivo de cumplir con estas obligaciones que dice el manual, no solo ponerles reglas de bueno, mira, porque aquí lo dice el manual y lo tienen que cumplir, ¿no? En el momento de implementar estos manuales, se tiene que capacitar con buscar el objetivo de que la empresa no sea utilizada por terceros con recursos de procedencia ilícita. Y ahí podríamos decir, mira, el lavado de dinero existe en México, todos lo conocemos o lo sabemos, pero podría llegar a nuestra organización. Entonces, para eso estamos implementando estas políticas que se puede decir que en estas serie de pasos, tú tendrías que estar en uno de ellos para que nos ayudes a prevenir que toda la organización esté cubierta en todos los aspectos, ¿no? También incluir a las áreas en los procesos para la creación de políticas, que era a lo mejor lo que yo les comentaba. A lo mejor nosotros le ponemos una política que deben de solicitarles a todos
no sé, algún documento o algún requisito que en la propia área de ventas te dice, no, eso no, nadie lo entrega, o a lo mejor esa información aquí no nos la piden. No sé, buscar la manera de que el manual quede lo más real con la operación que se está llevando hoy en día. Y ya otra recomendación es mantener capacitadas a las áreas en materia de PLD constante, porque puede que haya actualizaciones en estas obligaciones que nos dice la autoridad que pueden ir cambiando, que también tendríamos que estar actualizando estas áreas. Por si algo se debe de modificar en el manual, pues también lo contemplemos. Y aquí, como les comentaba, por último están las multas y sanciones, que igual para tomar como dato de las multas, en materia de PLD, la autoridad nos pone un rango de multa mínima a multa máxima, donde dice, por ejemplo, el primer caso, que es la multa de 17,376 a 173,760, es por los que no cumplan con los requerimientos que nos haría la autoridad, ¿no? Si tú incumples con un requerimiento en materia de PLD de la autoridad, nos pondrían multar de estas multas, ¿no? También por incumplir con cualquiera de las obligaciones que están en la ley, que podrían ser las del listado que les mencioné en un principio, pues también serían estas multas. Por incumplir con la presentación de avisos, pues puede ser por estas, y incumplir con avisos que sin reunir los requisitos establecidos que nos pide la propia autoridad, nos pueden multar. Que estas multas sí son acumulativas, ¿no? O sea, si no tienes tu manual, pues te multo, ¿no? Si no presentaste avisos, te multo. Si no te registraste en el portal, te multo y al final te van sumando cuánto es lo que corresponde tu multa. También para los que incumplan con obligaciones, bueno, para los notarios públicos específicamente los pueden multar de entre 173,000 a 868. Y para los que omitan presentar avisos, que de plano no presentaron ninguno desde que tenían la obligación, y el de que no respete los umbrales de efectivo, son las dos multas, bueno, más caras, ¿no? Que van de 868,000 a 5,647,000. Y estas iban por aviso o por operación que hayas recibido que haya rebasado el límite de restricción de efectivo. Entonces, si nos volvemos a la pregunta, y creo que fue de Omar, pues no es un tema mínimo porque las multas pueden llegar a ser por un importe bastante alto. Ya como conclusión, el manual, como les mencionaba, es una guía para cumplir con la normatividad, porque a lo mejor si sabemos cuáles son las obligaciones a realizar, pues en el manual tendríamos los pasos a seguir para que cuando esto suceda, nosotros ya conozcamos cómo debemos de actuar. También el manual hace que las empresas tengan mayor seguridad, porque aparte de que es un requisito con la autoridad y que podríamos evitarnos una multa y llevar todo conforme nos lo dice la ley, además estamos protegiendo a las organizaciones, porque si yo les decía, imagínense que si alguien va a comprar un carro con dinero en efectivo y ellos no sabían o no tenían en cuenta que tenían que respetar un umbral, y a lo mejor ese dinero en efectivo cuando lo depositan a su cuenta y lo rastrean, pues sí tenía un antecedente de alguna actividad ilícita, pues sería un problema para la organización, porque al final los lavadores, pues ellos son lavadores y van a tratar de cumplir su objetivo, que era lo que les decía al principio, no les importa con qué empresas lo hagan, sino el chiste es lavar su dinero. Y por último, también mantener actualizado el manual, pues nos ayuda a todos los que somos oficiales de cumplimiento o que estamos tratando de regularizar a estos clientes, pues el manual es una base que a nosotros nos facilita cómo poder, hacer estos manuales, bueno, o cumplir con estas obligaciones. Aquí también nos preguntan si existe una guía para implementar el manual, para elaborarlo. Pues no existe una guía, así que si nosotros buscáramos en la ley como un ejemplo que nos dé la autoridad, hay un manual que eso lo aplica para las entidades financieras que lo realizó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que tú lo buscas así, es un ejemplo y hasta todo el manual está rotulado con este manual, solo sirve de ejemplo, no dice que incluya todas las obligaciones, ¿no? Obviamente eso está muy extenso porque las entidades financieras, como pues tienen que hacer y cumplir con otros temas en materia de PLD, pues incluye otros lineamientos, pero a nosotros para actividades vulnerables nos ha funcionado mucho porque sí trae una estructura que te da un orden de cómo irlo formando.
Aquí se puede volver la grabación. Beneficiario controlador se incluye en manual de PLD. Sí, el beneficiario controlador también es otro punto que iría en la identificación de clientes usuarios. Cuando tú dices, si yo tengo un cliente que es persona moral, ¿no? Y llega a una empresa y me pide un préstamo, ¿no? Y yo a esa persona le pregunto, bueno, pero ¿tienes un beneficiario controlador? Que aquí para todos estar en el mismo concepto del beneficiario controlador, sería alguien más que es dueño del recurso, ¿no? Que yo digo, bueno, si te lo presto a ti empresa, ¿quién va a ser el beneficiario de ese recurso? Pues es una persona, ¿no? Una tercera persona. Entonces, esa persona sería el beneficiario controlador. En el caso que exista, se tiene que solicitar otros requisitos para los beneficiarios controladores. O no sé, igual si no se comprendió mucho en ese ejemplo, hace suponer un papá que le quiera comprar un departamento a su hija. Dirían, ¿quién es el dueño de los recursos o el que está teniendo esta operación? Es el papá, ¿no? Pero el beneficio será para la hija porque es a la que le dará el departamento, ¿no? Entonces, hay un beneficiario controlador de los recursos, que es el que se tendría que estar identificando, porque es para saber de dónde obtuvo este dinero o, en el caso del préstamo, para qué lo está solicitando. Aquí también nos pregunta Eva Murgia, ¿cómo se puede subsanar el que no se dio de alta como actividad vulnerable y el aviso cuando se realizó la operación? Es decir, ¿se pueden enviar avisos de fechas anteriores? Pues sí, sí se pueden presentar avisos de meses anteriores, de hecho, desde la obligación de septiembre de 2013. Ahorita en actividades vulnerables solo tenemos bueno, la autoridad puede regresarse hasta 5 años y en entidades financieras sí es hasta 10. Entonces nosotros tendríamos que evaluar cuáles fueron los avisos que se tenían que haber presentado y regularizarse, ¿no? Porque ya vimos que las multas por no regularizarse pues pueden ser más altas. Hay un artículo que ahorita no me acuerdo cuál es, pero se apega al de que si estás realizando tú la regularización de bueno, de manera instantánea, la autoridad puede considerar que tú te estás autorregularizando y no te esperaste hasta que la autoridad te dijera que te regularizaras. Lo único que sí recomendamos es que todo sea en el mismo, o sea, realizar toda una planeación de regularización antes, donde tengas ya cuál es tu actividad vulnerable, cuáles fueron las operaciones que rebasaron los umbrales, cuántos avisos se tenían que mandar, no sé, por operación o por acumulación, o a lo mejor los meses que no rebasaron, presentar informes en ceros, pero que todo que esté estructurado antes de darse de alta, porque si se dan de alta y no se regularizan, pues para la autoridad sería muy fácil detectarlos que no han presentado nada. Por eso sí deben de cumplir con todo un análisis previo antes de realizarlo, porque si no se podrían poner solitos ahí en el foco de la autoridad. Y bueno, ya de aquí, igual, Alma, creo que te robé todas las preguntas, pero igual les dejo aquí yo una frase que digo que la primera acción para evitar un problema, pues siempre es la prevención. Prevención del lavado de dinero, más allá de verlo como una obligación más, creo que es una obligación que nos da tranquilidad que todos los clientes necesitan. Entonces, igual aquí les dejo mis datos, por si alguien tiene alguna otra duda, comentario, igual por correo los puedo ayudar con mucho gusto. Igual, como parte de, bueno, creo que no sé si tengan más preguntas para la contadora sobre estos temas. Algunos de las webinars de nuestra contadora se encuentran en nuestra página o en el canal de YouTube, donde pueden consultarlo, ya que hacían una pregunta sobre la grabación de beneficiario controlador y se van a estar actualizando y subiendo esta información. Igual, dentro de Cuenta Fácil contamos con programas de regularización. De la última pregunta que decían, si se pueden subir avisos de ejercicios anteriores, sí, con una planeación. A esto le llamamos diagnóstico. La contadora se acerca a ustedes para hacer un cuestionario de ciertas preguntas para poder tener toda la planeación y poder subir toda la información como debe de ser. Todo lleva un orden, lleva un proceso. Entonces, se les ofrece este diagnóstico gratuito para poder ver esas áreas de oportunidad y la contadora les pueda proporcionar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades.
como ustedes observaron, los umbrales y las actividades llevan cierta estructura, entonces no todo es igual. No puede ser la misma estructura para quienes reciben donativos o para aquellas que están en el sector financiero, como en el tema de los valores, ¿no? Todo lleva un proceso de acuerdo a esta necesidad, al acto, a la actividad. Igual, aquí la contadora les preparó un QR, si lo quieren, por favor, escanear, que es una guía de puntos claves para poder encontrar lo que son sus actividades u operaciones y se les dé de una manera más personalizada la asesoría. Les recuerdo, cada actividad lleva su propia particularidad. Si no lo llegan a escanear, por favor, en el correo donde se les avisó, se les recordó este webinar, nos pueden escribir para que la contadora les vuelva a mandar este cuestionario. Igual, los datos de contacto se encuentran en la parte superior donde viene su correo, el número de WhatsApp, para que se puedan contactar con ella. Quedamos a sus órdenes. Lo que es contadora, le agradecemos este webinar. Muchísimas gracias por el conocimiento que aporta cada uno de los participantes. Y les recordamos estar al pendiente de los próximos webinars de la contadora y de algunos compañeros de la firma de Contafácil. Muchísimas gracias. Y de antemano esperamos verlos en la próxima sesión. Y los videos, les recuerdo, se encuentran en nuestro canal. Y alguna consulta nos pueden escribir directamente. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Igual a todos. Sí, no les había comentado. Pues esa última parte se me fue. Pero en el QR, de hecho, es un cuestionario como de 5 o 6 preguntas, donde solo es para identificar qué tipo de actividades vulnerables son. Y ya, en ese formulario automático les da una serie de, como una estructura previa de cómo podrían empezar su manual, o ya si quisieran algo adicional, pues como comenta Alma, pues con gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su participación.